Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás, hija? Con Otra muchísimas semana ganas más. del Saldremos Mejores de hoy, que es un monográfico, chicas. Es un monográfico, así que vamos a aprovechar precisamente para lanzar un refrán argentino. Cuando el gato no está, hacen baile los ratones. Fíjate, pues mira, aquí es la primera búsqueda que me marcaba Google. Increíbles los ratones que tenemos contemporáneos. No, hoy no son ratones, son ratas de alcantarilla absolutas y profundas a las que hemos decidido rescatar. Ratas así con que, melena de león. Absolutamente. Queremos que disfrutéis muchísimo de este monográfico porque además la invitada lo merece. Así que arrancamos con el tema del día. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Ahí la prende. La motosierra que prometió en campaña. Estamos haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Para cumplir con la meta del déficit cero, Milei quitó los subsidios al gas, a la energía eléctrica y al transporte. Despidió a casi 30.000 empleados de la Administración Pública Nacional. Suspendió o transfirió a las provincias el 95% de las obras públicas en marcha y desfinanció las universidades públicas y el sistema científico. Adicionalmente, licuó el valor de las jubilaciones mínimas, que no aumentaron al mismo ritmo que la inflación. Es exactamente lo que voté. Todos los días de mi vida me levanto con una noticia buena. Pues esto que acabáis de escuchar es un fragmento del Aguante. El primer episodio de la segunda temporada del podcast se encontró en una producción original del País Audio y Anfibia, narrado por María O'Donnell y dirigido por Silvia Cruz La Peña. Un documental sonoro sobre la figura de Javier Milei, sus maneras, sus escándalos y sus políticas contra la gente, que son sencillamente escalofriantes. Estamos hablando de clonaciones de perros, de incesto, de las gentes que le siguen, por supuesto, que tú a lo mejor piensas, jope, serán marcianos. Es un tipo aberrante. O sea, es que claro, no sabríamos ya ni llegar a una descripción, Nerea. Y el podcast es maravilloso para el gimnasio, porque realmente parece que estás, lo decía la invitada hace un minuto, en la cuarta temporada de una serie de zombies donde ya no se sabe muy bien qué introducir, ¿no? Cuando ya los protagonistas se lían de una manera, triangulan raramente, aparece un extraño doctor malvado, el mago de Oz, en fin, es que no sé ni cómo explicarlo. Lo tenéis que escuchar. La gran pregunta que tenemos encima de la mesa en todas partes es por qué la ultraderecha canaliza el descontento social, porque justo es la ultraderecha la que ilusiona a la gente joven. Lo hemos visto recientemente en España. Justo la ultraderecha que recorta derechos sociales y protege a las élites es la opción preferida de quienes más necesitan esos derechos sociales. De esta tendencia a la hora de votar solamente se salvan las mujeres y se salvan en países en los que ha habido un movimiento feminista fuerte. Muchas de estas claves están en Argentina, donde este personaje siniestro ha llegado a presidente prometiendo motosierra a lo público, poner el mercado por encima de los derechos, el mercado de todo, el mercado de armas, el mercado de órganos, vender tu sangre, todo lo que te dé la gana, y adelgazar el Estado hasta hacerlo desaparecer. Y así se ha llevado el voto de las clases populares. Hemos traído a una persona que nos puede explicar todo esto y que además nos cae fenomenal. Bueno, Julia Mengolini, ella es abogada y periodista argentina de radio y televisión, autora de Las caras del monstruo, que lo tenéis ya por aquí disponible. Un texto militante, intimista, incómodo y necesario, pues precisamente para pensar el presente y proyectar el futuro. Julia Mengolini nos narra el comienzo aquí del amor, la militancia, las luchas sociales, un libro escrito en el epicentro mismo del eterno retorno del fascismo. Julia, esto... Antes, fuera de micros, estabas diciendo que prácticamente te brotó. O sea, que llegará un momento en el que a lo mejor, chicas, estad atentas porque os brota también algo a vosotras. Pasar. Se puede escribir solo un libro. Estás poseída por tu propio libro, de repente. Bueno, gracias por la invitación. Estoy contentísima de estar con ustedes. Estoy contentísima de estar fuera de Argentina un rato, la verdad. Porque, no me extraña. Porque da mucho dolor de cabeza estar allá en estos momentos. Está muy denso realmente. Bueno, habrá boludos como el que escuchábamos recién en el audio que dice estoy contentísimo, es exactamente lo que voté. Pero para quienes estamos como espectadores de esta cuarta temporada de Zombies, está muy difícil, está muy denso. Hay mucha gente que está directamente triste, ¿no? Como si hubiese cundido una tristeza, porque en algunos aspectos está irreconocible el país. No es el país de las abuelas y las
las madres de Plaza de Mayo. No es el incluso país, se las está tirando por tierra, claro, ¿no? como culpables. No es el país en donde se respeta a Estela Carlotto, no es el país, uno de los pocos países que jugó a sus genocidas como lo hicimos nosotros. Es como si de repente nos hubiesen un poco cambiado de país. Así que está complicado, pero bueno, todavía hay muchos que vivimos todavía en nuestra patria y que vamos a seguir haciendo con las cosas como con las botas puestas, ¿no? Y un poco el libro me parece que surgió un poco de esa voluntad, de que hay un momento donde, bueno, ¿por dónde sigue la expresión? ¿O qué hay para decir hoy? Y a mí me parece que en este primer capítulo de esta cuarta temporada terrorífica, a mí un poco me surgió esta escritura, que en realidad es un texto que es un poco manifiesto, es autobiográfico, es decir, con muchas de, no sé, mis memorias, mis anécdotas, mis intervenciones en el debate público, la demonización que se hizo de mí particularmente. Yo trato un poco de reconstruir algo así como los últimos 10 años de Argentina, aunque también se va un poco más atrás, para ir descubriendo cómo se fue anidando, cómo fue naciendo ese monstruo, ¿no? Que de repente surgió del río así como una especie de Godzilla. Y bueno, en realidad eso se fue alimentando. Y me parece que hay elementos que hay que empezar a diagnosticar con mucha más claridad. Porque vos hacías la pregunta de ¿por qué pasó esto? Bueno, el poder económico es un elemento que hay que empezar a diagnosticar con mucha más claridad. Y que es lo que siempre queda fuera de los diagnósticos, por lo general. Y después, ¿por qué hay un montón de chiquitos que, como vos decías, ¿no? Clases populares que van a ser las primeras víctimas de Milei, que están ahí? Y es una cuestión de fe, porque la verdad que hace mucho tiempo que las cosas salen mal en Argentina. Entonces lo decíamos un poco fuera de aire. Pareciera que este es el curandero, que vos tenés una enfermedad y el doctor te dio un remedio y no se te cura, y hay otro remedio y no se te cura, y como última instancia agarrás al curandero, y ya cuando llegaste al curandero es un poco una cuestión de fe. Hay algo de eso con lo de Milei, y por lo menos para explicar el voto, y algo de la brecha de género, que cuando quieran entramos en eso, pero a mí me parece impresionante. Tenemos mucho. Impresionante e imprescindible, pero fíjate, lo que estás diciendo a nosotros no nos resulta tampoco demasiado lejano. Esa brecha que ha impactado sobre todo y especialmente en los entornos digitales, en la gente joven, nos ha ocurrido recientemente con la catástrofe de la Dana. O sea, es decir, ha habido un revulsivo en el que se ha apropiado del relato la ultraderecha a través de solo el pueblo salva al pueblo, que es una frase, por cierto, de Antonio Machado, que era, por supuesto, un escritor asesinado por el franquismo. De izquierdas. Y te la roban. Y dicen, como la libertad y como la revolución. Como la libertad, la revolución, te proponen las cañas cuando a lo mejor pues eso es la anestesia del pueblo, ¿no? Que eso es lo que ha ocurrido aquí en Madrid. Y es curioso lo que estás diciendo porque sobre todo la gente a lo mejor se piensa que la ultraderecha, que esa reducción incluso de derechos, ¿no? Que se van viendo constreñidos, dices, hombre, ¿cómo va a ser posible que un puto loco, ¿no? te asedie tu casa? Bueno, porque es una cosa progresiva. O sea, este señor, que precisamente en Sin Control se relata muy bien, no arranca justo para la campaña del 23. O sea, empieza en la tele. Empieza en la puta tele. Sí. Bueno, fue bastante meteórico el ascenso de Milei, por eso muchos de nosotros como que no lo vimos venir. De repente, ¿qué pasó? Claro. Pero al mismo tiempo, si tratamos de historizar un poquito más y con un poco más de profundidad, hay que ver que hay cosas que tienen una historia más larga. Es decir, el proyecto económico no es nuevo, es más ultra. El proyecto económico es el neoliberalismo que sus comienzos los podemos detectar a mediados de los 70. Es el mismo, quiero decir, que las reglas del libre mercado cada vez con menos obstáculos posibles para los tipos que hacen dinero. Y estos ya son tan ultra que lo que quieren es reducir el Estado a su expresión más mínima posible. Pero incluso ellos quisieran que no hubiera moneda nacional. Explica un poco el tema de la dolarización, porque hay gente que no está familiarizada. Hay 19 monedas, 19 o 50 monedas en Argentina. O sea, hay incluso la moneda Coldplay, que eso me llamó mucho la atención. Sí, pero bueno. O sea, que no, te tienes que explicar esto porque de verdad que la gente de fuera de Argentina... en realidad me cuesta un poco a mí, o sea, no me quiero meter demasiado en economía porque tampoco es mi ámbito. Pero sí, en Argentina tenemos problemas macroeconómicos que son muy graves, que tienen que ver con la escasez de dólares que uno necesita para cualquier economía más o menos diversificada. Porque vos cuando tenés un país grande y que tiene industria, hace falta tener dólares para comprar insumos para la industria, de cosas que uno no puede fabricar. O sea que no hay líquido.
No, dólares, los verdes. Nos faltan verdes. Nos faltan verdes por un montón de circunstancias que tienen que ver con aspectos culturales, con que la gente, los ricos se lo quedan y se lo fugan, con que la intervención del FMI, quiero decir, muchas cosas que sería como mucho entrarnos en eso, pero hay un problema de falta de liquidez, hay de liquidez de dólares en concreto, ¿no? Y eso lo que genera es inflación. Entonces, en Argentina siempre tenemos, y además, por ejemplo, las propiedades se compran y venden en dólares, y la gente ahorra en dólares. ¿Por qué? Porque el peso es tan volátil que entonces la gente ahorra en dólares. Entonces tenemos una economía bimonetaria, lo cual te trae una cantidad de problemas fenomenal. Bueno, Milei lo que quiere es dolarizar directamente. Eso, por lo menos eso viene diciendo. Por ahora no lo puede hacer, pero sí pensar en una economía de un país grande como Argentina que no tenga su propia moneda, bueno, vaya si no hay un vasallaje como ese, ¿no? Porque además después, si vos dolarizás una economía, no tenés moneda propia, bueno, acá tienen los euros, pero te da pocas herramientas para la redistribución, para decirlo muy corto, ¿no? Es el fin de la soberanía. Porque no, además de ser el fin de la soberanía, te da pocas herramientas para después poder decir, bueno, devalúo, entonces redistribuyo, entonces no sé qué, entonces cobro impuestos acá. No, una economía dolarizada es una economía colonial. Claro. Entonces ahí ya habría un problema. Y además es una economía que en el caso de que pudieran hacerlo, como te digo, ya no tenés herramientas para la redistribución, saca una fotografía de la distribución tal y como está. El que era pobre quedará pobre y el que era rico quedará rico. Eso es un problema de la dolarización que por ahora Milei no la está logrando, pero es si se quiere, evidentemente un horizonte. En Argentina en los 90... tuvimos lo que se llama la convertibilidad, que era el peso 1 a 1 con el dólar, que era algo más o menos parecido. Pero lo que yo digo es que en realidad los fanáticos del libertarismo, que quieren destruir al Estado, sueñan con un mundo sin moneda nacional, en cualquier país, sin que exista la moneda, que exista las cripto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la moneda todavía la emiten los estados. La moneda sigue siendo una cuestión pública. Ellos quisieran que no exista la moneda. Entonces, lo que les vengo diciendo es el liberalismo al mango, imaginar realmente un mundo sin estados, solamente con corporaciones que manden. Esto es como la exacerbación absoluta del neoliberalismo. Luego, en términos políticos y sociales, es el fascismo, porque es la organización del odio. Y donde el neoliberalismo tampoco hay una novedad en la estrategia, que es la de segregar a las sociedades. Hacer que vos odies acá, por ejemplo, al inmigrante, y allá el odio al pobre, ¿no? Al pobre. Es una propuesta... Y a las mujeres. Claro. Y a las mujeres, pero hacer que las sociedades se odien, que nos odiemos entre iguales, básicamente. Generar grupos de bandos, algo así como guerras civiles, ¿no? En las sociedades. Esta me parece que es una de las estrategias que viene teniendo siempre el neoliberalismo, que nos peleemos entre nosotros para salir ganando ellos, ¿no? Y el objetivo último son la dominación absoluta de las oligarquías o de los grandes capitales. Y en eso estamos en esa disputa. Es que es una propuesta de no Estado, dominio de las corporaciones, sálvese quien puede, individualismo total, fin de lo colectivo, que es un poco como si tomara las riendas del mundo tu sobrino incel de 20 años, pero en realidad es el fascismo un poco de toda la santísima vida, ¿no? Sí. Bueno, pero te decía, es como la continuidad de cosas que ya conocemos, pero al mango. Pero llevada a tope. Entonces uno acá lo que se pregunta, y tal vez esta pueda ser una lucecita de optimismo. Esto está tan podrido que tiene más olor a final, ¿no? A fin de ciclo un poco. Es que sí, porque es una gran crisis del neoliberalismo. Si tienen que poner un tipo como Milei a gobernar, ¿de verdad? Es mucho. Es como mucho. Antes tenía una forma más elegante de hacer las cosas. El personaje toma muchísima fuerza en la pandemia, como muchos personajes extraños, conspiranoicos, extremos, que se aprovechan del caos en varios países, y eso lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? Cómo encuentran terreno fértil en el caos. Y recuperas el de esta salimos mejores, que es el saldremos mejores en Argentina. Que dices que fue una de las boludeces que se lanzaron con el ánimo de inventar una esperanza y frente al carácter disruptivo del fenómeno. Me reconozco entre esos ingenuos, nosotras también, pero me justifico. Ante una catástrofe de tal magnitud, había una oportunidad. ¿Cuáles eran las oportunidades de estas salimos mejores, que tú las numeras en el libro y que tienen muchísimo sentido, que no se supieron aprovechar o no se pudieron aprovechar, y en cambio todo se viró hasta esta otra propuesta salvaje? Bueno, yo no sé si lo sé.
Pero sí ahí hago como una defensa del saldremos mejores, ¿no? Porque eso, ante una crisis tan enorme como fue la pandemia, que iba a poner al mundo como lo conocíamos patas para arriba, y bueno, tal vez se podía inventar un mundo nuevo, que evidentemente pasó algo, pero para mejor. Bueno, fue para peor. Pero para mí todavía es una gran incógnita, ¿no? ¿Por qué de la pandemia en realidad salió lo peor de lo peor? Porque en realidad la pandemia también nos podría haber dejado la lección de que los estados son importantísimos, porque la salud pública al final fue la que nos salvó bastante la vida. La organización por parte de los gobiernos de más o menos cómo nos teníamos que mover, bueno, partió de la política, partió de los gobiernos, de los estados. La invención de las vacunas y la tecnología que llevó a que se inventaran vacunas en un tiempo récord y que además después se distribuyeran de una manera bastante rápida a la población mundial, bueno, también partió de financiamiento público. La invención de las vacunas partió de financiamiento público. Yo cuento ahí, por ejemplo, de que Pfizer no inventó nada. Pfizer compró BioNTech y BioNTech, cuando inventó la vacuna, en realidad la inventó por capitales públicos. Lo mismo Internet. El problema es que lo público arranca y por lo general propone lo mejor, financia lo mejor y después vienen los capitales y nos lo roban, que es lo mismo que está pasando con las redes. Ahora, la pandemia lo que tuvo fue, yo creo que una concentración de parte de los estados y de la dirigencia global, si se quiere. Bueno, todo el mundo encerrado en la casa, el barbijo se coloca así, primero había que lavarse mucho las manos, después esto, que nadie se mueva, porque el virus, a ver cómo, al principio no se sabía. Luego, tenemos que inventar las vacunas. Bueno, ahora cómo se distribuyen. Y se olvidaron de la parte emocional. Y yo creo que ahí estuvo el gran error. Claro. Me parece que si hay que buscar algo para decir por qué salió todo tan mal, es porque para ahí, bueno, pasamos de racionalidad, ¿no? Entonces hay una parte emocional que evidentemente jugó muy fuerte para esa juventud, para ese incel que se quedó en la casa atrás de la computadora. Ese incel tenía recorridos donde se iba entrando en lugares donde le decían que la tierra era plana y después le decían, y después lo llevaban a lugares nazis y a lugares fascistas y no sé qué, entonces... Y a beber lejía, y al virus no existe, y a la pandemia... Claro, lo que pasa es que también las trayectorias digitales son como muy incontrolables en realidad y además... somos una generación que no hemos tenido ningún tipo de educación digital. A eso sí que lo público y los gobiernos yo creo que se lo han tomado como un pequeño chiste hasta que ya les ha invadido y está tan presente prácticamente en la vida pública e incluso la vida pública de lo público se hace casi más para las redes sociales en muchas ocasiones que para el conjunto social, porque esto por lo menos aquí ocurre en España, ¿no? Que hay, pues eso, como muchos clickbaits de los discursos que al final serán lo que una forma de marketing que a ti te hagan recopilar votantes. Nos ha gustado mucho un fragmento que nos ha ayudado a sacar nuestra compañera Sara de tu libro, que dice, bueno, primero hay que sacarse Twitter de encima. Que dices así. Después habrá que reconstruir las formas del debate público, que aunque siempre estuvo hegemonizado por la derecha, antes al menos había algún decoro, un ágora donde poníamos algunas cosas en común, donde si mentías o insultabas había consecuencias, donde todavía había algo de verdad, algo de realidad, porque tus opiniones y conductas no estaban a la venta del mejor postor. Esto me ha parecido muy bien que lo trajes a colación porque ¿qué está pasando con el debate público en Argentina ahora mismo? Bueno, me parece que hay algo que está pasando también a nivel global. Por un lado, que nuestro ágora principal es Twitter. Y ya hay un enorme defecto en que el espacio de debate público sea de una persona. ¿Y de qué persona? Bueno, pero eso casi que es secundario. Pero que sea de una persona. Bueno, ¿no es mucho poder eso para una persona? ¿Puede estar privatizado el espacio de debate público? Eso ya tendría que ser una pregunta. Y encima después, este otro loco que es Elon Musk, que desde que compró Twitter todavía es peor de lo que ya venía complicado, porque ya existían los trolls, los bots, los fakes y todas esas cosas. Pero sí, es un problemón del que tenemos que salir. Pero insisto con esto, yo creo que las redes no son en sí mismas un problema, porque de hecho empezaron, bastante virtuosas. Había algo interesante ahí, estábamos todos charlando.
¿no? Sí, y sobre todo te conectabas con gente, o sea, quiero decirte, era un escape a la marginalidad, porque mucha gente que estaba sin posibilidad a lo mejor de conectarse o de encontrarse con gente afín a ella, pues tenía ahí ese foro, y hablo no de los nazis, o sea, hablo de las personas trans, pues de tus contactos con cosas afines, claro, o sea, una cosa, una Pero comunidad. Inés, y grandes movilizaciones que fueron espectaculares. La primavera árabe, acá, el 15M. El 15M, el Ni Una Menos, y así tenemos un montón de ejemplos de un florecer de muchas movilizaciones, manifestaciones, revueltas de lo más hermosas que se gestaron en las redes sociales antes de que pasara lo que pasó, que es que el modelo de negocios. El problema no son las redes en sí mismas, ni la tecnología en sí misma, es el modelo de negocios. Es que al final el poder de las redes está a la venta, el poder de manipulación y de influencia está a la venta. ¿Y quién compra? El que tiene plata. Y por lo general, ¿quién tiene plata? Las derechas. Y entonces entramos en un círculo realmente muy vicioso, porque ahora lo que se puede vender, la posibilidad de vender una mayonesa o un candidato, o una idea de mundo. Por ejemplo, ahora la red te están vendiendo que la clave del éxito es que vos solito lo vas a lograr si vos te lo mereces, y que además, en realidad, la medida de todas las cosas es el dinero. Esta es la sensación de la época, ¿no? No sé si acá pasa, también me parece que sí. Y bueno, pero todo esto es una cultura que proviene de eso, porque a los dueños del mundo les conviene que todos pensemos esa boludez. Porque si pensamos otra cosa, si pensamos en colectivo, y ellos van a empezar a tener más miedo. Como lo tuvieron en otras épocas, cuando podíamos tensar con eso, porque nos organizábamos más colectivamente, esa encerrona. Yo me hice una cuenta de Blue Sky hace 3 días, porque ya me harté de Twitter, me parece que ya es un espanto total. Mucha gente me preguntaba, bueno, ¿pero no va a pasar lo mismo? ¿En Blue Sky no es lo mismo? No es de nadie, Blue Sky es un código abierto, ¿no? Tiene distintas reglas. Lo que yo contesto es, las reglas son distintas. Claro. Mientras que ellos sigan siendo honestos con esa otra propuesta, que la regla no sea el algoritmo, ni las cámaras de eco, ni que todo esto que ya sabemos, bueno, entonces puede llegar a ser un lugar de debate mucho más interesante, o que vuelva a ser como era Twitter al principio, si es que alguna vez estuvo bien eso. ¿No? No, ahora es irrespirable por completo. Es irrespirable. Y, bueno, y además, si Blue Sky se lo compra a alguien, tengo entendido, mañana no pasan nuestros datos a esa persona. O sea, creo que ya solo por eso sí. Merece la pena probar. Es una herramienta que se gestó dentro del propio Twitter. Además, sí. Twitter fue el escenario del momento en el que el propio Milei te tuvo en el punto de mira por decir cosas bastante evidentes. Yo creo que había que hacer un recopilatorio de este personaje tan alocado y fascinante, sí, que habla de su perro Conan, muerto creo que en 2016, como si estuviera vivo, sí, señora. Que lo clonó en 5 réplicas, que vive con esas 5 réplicas en un apartamento de 100 metros. Los perros son mastines ingleses. Ahora lamentablemente está en la Quinta de Olivos, o sea, está en la casa presidencial. Claro, pero ha vivido, o sea, sí. Ahora los perrillos tienen los perrillos de pie miden 1,80, los tenía atados al suelo, atados al piso. Llama a su hermana el jefe. Es la relación más estable que tiene. No tiene ninguna relación con sus padres. Ha hablado abiertamente que sufrió maltrato en la infancia. De hecho, en un momento dado, la paliza que le pegan es tal, siendo pequeño, y esto lo ha contado, que su hermana se desmaya del shock, la tienen que hospitalizar y su madre le dice, si tu hermana se muere será culpa tuya. Claro, es tan inverosímil este personaje, tan como de ciencia ficción, que... No sé, o sea, esto ¿cómo se vive en Argentina? ¿Es tanto que pasar por alto? ¿Cómo la gente pasa por lo de clonar perros y hablar con el perro muerto a través de una medium de animales? Que es que todo esto está ahí fuera, ¿no? Ay, o sea, sí. No sé qué decirte con eso realmente, porque a mí me pasa lo mismo. Digo, pero chicos, mira, hay una entrevista que vos me comentabas recién, la de que cuando dice... hay veces que le agarran como unos brotes en plena entrevista, ¿no? Que es que se atasca, ¿no? Que hace como... vibra. Sí, dice cosas y delira y dice cosas... Y se pone rarísimas. rojo. Sí, y una entrevista que fue como impresionante, que fue antes de las elecciones, y fue tan impresionante que todos dijimos, bueno, ya está, ganamos, ¿no? Como, acá se hizo muy evidente. ¿Confiasteis en la razón? Sí, confié en la razón. Acá se hizo muy evidente que Milei está completamente loco, listo, ya está, se terminó la elección. Bueno, y no.
En el último debate pasó algo parecido. En el último debate había, pero un contraste entre la solidez del otro candidato y Milei y sus delirios, que también fue de vuelta y dijimos, bueno, qué manera de arrasar en este debate. Y después pasó lo siguiente después de ese debate. O sea, cualquiera que mira el debate diría, bueno, ya está. La diferencia, o sea, que te gobierne el normal, de última, te guste o no. Claro. Y después del debate, Massa, el candidato peronista, empezó a perder 1 punto por día y Milei a subir. Después del debate y en esta recta final, bueno, y pum, termina ganando Milei. Y entonces uno dice, ¿pero qué es lo que pasó? Entonces vos recién hablabas de un personaje roto. Un tipo al que le pegaban tanto de chico. A nivel humano, no roto. Totalmente roto. Un tipo que no puede tener relaciones humanas de amor con otras personas, salvo su hermana, y que su familia son sus perros. Está realmente roto por dentro. Y la gente, sin embargo, lo que pasó fue que empatizó con el roto. Entonces, lo que hay que preguntarse ahí es, ¿la gente estará muy rota entonces? ¿Cómo es que la gente prefirió que ese personaje le cae mejor que el otro, depositó sus expectativas y sus esperanzas ahí? Bueno, debe ser que en nuestras sociedades me parece que hay mucho de eso. Es lo que a mí se me ocurre pensar, pero está difícil de pensarlo, está muy difícil. Wow. Ahora, hay algunas encuestas y estudios focus group de algunos sociólogos amigos que están tratando de responder a esta pregunta, que es la gran pregunta, ¿por qué ganó Milei? Y hay algunos datos que son bien interesantes. Por un lado, la gente que en la pandemia realmente se le rompió la vida, mucho más propensa a votar a Milei. La gente que dice sentirse sola, mucho más propensa a votar a Milei. Y luego, obviamente, está de que las mujeres votamos muchísimo menos a Milei. Y que la gran masa de personas que le otorgaron el triunfo a Milei son los varones jóvenes. Claro. Entonces, bueno, ahí están pasando cosas que no habían pasado nunca antes. La brecha de género en la forma de votar no había pasado nunca y se repitió también en Estados Unidos de una manera impresionante. Pero una manera impresionante. Lo que a mí me hace pensar un par de cosas. Por un lado, evidentemente, el feminismo que nos atravesó a todas. Te sientas o no te sientas feminista. En la última ola es un antídoto antifascista. Hoy ser mujer en Argentina es un antídoto antifascista. También para las mujeres de derechas, dirías. En un punto también. O conservadoras. En un punto también. Porque es que las mujeres en general votamos menos a Milei, no importa ni siquiera ni la clase social, casi que, bueno, obviamente que las mujeres jóvenes votaron más a Milei que las mujeres más adultas, pero las mujeres en general votamos menos a Milei. Uh-huh. Entonces quiere decir que el feminismo nos dejó una lección muy valiosa, muy valiosa. Te creas o no te creas feminista, nos dejó una lección muy valiosa. Y también quiere decir que los varones jóvenes quedaron en un lugar, y si yo tuviera que hacer algún tipo de autocrítica, ninguno de los derechos conquistados, incluso de las metidas de pata, me parece que fueron menores, pudo haberlas habido. Yo creo que los dejamos muy afuera de nuestra fiesta. Bueno, es cierto que, por ejemplo, él en uno de estos capítulos que apelábamos, él decía, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Disculparme por haber nacido con pene y tener los ojos azules, ¿no? Bueno, Argentina será el único país del G20 que no acompañará el consenso sobre igualdad de género que alcanza el grupo de los 20 el próximo 18 y 19 de noviembre en Janeiro. Esto ha pasado ya. Y tú estabas haciendo aquí una reflexión que me parecía muy interesante, que es ¿qué ha ocurrido en el feminismo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, que hace que que no se sientan interpelados los chavales jóvenes? Hombre, hay una cosa que Nerea dice siempre que me gusta mucho, y es que los hombres están en búsqueda de una mujer que ya no existe, al igual que las mujeres anhelamos un hombre que todavía no está inventado. No existe. Entonces, claro, ahí hay una disonancia en la que las relaciones, en la que la calle, más allá de lo teórico, la calle, el clima es completamente distinto. Yo le decía a Nerea justo esta mañana que este fin de semana yo salí de fiesta, gente joven, gente de 20 años, y entonces pues como que de pronto ahí veías como esos círculos de empoderamiento, 5 chavalas, 6 chavalas saliendo de fiesta, y de pronto se les plantan 3 tíos, ellas
acceden como a un baile, a un algo, a una jocosidad, y a los 10 minutos como, oye, tío, qué chapa, ya fue, ¿no? O sea, ya está. Y los tíos siguen ahí. Y son ellas las que se tienen que ir, ¿no? O sea, que al final es como en plan de, no, pues yo me vengo aquí, me quedo, ¿sabes? O sea, como dijo Trump, lo sentimos mucho, señoritas, pero aunque ustedes no quieran, vamos a cuidar de vosotras. Entonces, ese proteccionismo, esa narrativa, esas tradwives que ya efectivamente, o sea, claro, porque aquí ya hay como muchos movimientos que no se pueden analizar de forma independiente. O sea, está lo digital, ese alter ego digital que muchas veces no se puede disociar de la persona en los casos de la gente especialmente joven que se dedica horas y horas, un tiempo de uso de 6-7 horas diarias al teléfono móvil, que no hay una consistencia en la reflexión crítica, pues evidentemente, claro que hay algo del feminismo que no está sabiendo convertir para hacerlo atractivo, cuando la izquierda era lo divertido hace, no sé, los años 80 o los años 90 era en plan de como un poco lo cool, ¿no? No sabría yo hacer un análisis, pero ¿en qué punto ahora mismo está el feminismo argentino? O sea, estáis precisamente... Has dicho que ser feminista en Argentina es ser antifascista. O sea, es estar sólida. Yo lo siento igual aquí un poco, en realidad, porque es como en plan de estáis todos delirantes. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué ejercicio, qué autocrítica, hacia dónde se puede aspirar para... no sé, o sea, es que claro, hacer un TikTok de 5 puntos clave de que ser feminista molan, me parece ya un delirio. No, pero además sí, yo tampoco creo que pase por ahí. Además, te dije, no es que ser feminista es ser antifascista, eso sin ninguna duda, pero ser mujer también lo está haciendo, porque en realidad la brecha de género, ¿no? Las mujeres votamos menos a Milei y a Trump, sin la necesidad de identificarnos con el feminismo. No, las mujeres votamos menos a Milei y a Trump. Es decir, que el feminismo terminó permeando también en esos sectores que tal vez se sentían más ajenos, pero que comprenden el mundo de otra manera, evidentemente. Yo decía, ¿no? Como me parece que en todo caso hay una autocrítica que tiene que ver, yo creo que con haberlos dejado demasiado afuera. Pero al mismo tiempo creo que nos dejó varias lecciones. Una esta, ¿no? Las mujeres tenemos un mundo, tenemos este antídoto antifascista. Pero además en nuestras relaciones personales yo creo que quedaron mucho mejores. Quedaron mucho más hermosas. Ya no es lo mismo encontrarse con un tipo en un boliche y ponerse a hablar, o tu jefe ya no te dice las cosas que te decía. Eso ya cambió radicalmente. Todavía podrá haber casos y todo, pero yo creo que quedaron, más allá de Milei y de todo este intento de las tradwife y de todos los incels que siguen haciendo mucho esfuerzo para volver a plantear su narrativa, yo realmente que lo que creo que quedó son relaciones mejores entre chicos y chicas. Son relaciones mejores, mucho más tolerantes, más igualitarias. Yo estoy segura de eso, que ya no es lo mismo y que sí, que los varones ahora andan más atemorizados, y lo digo en el buen sentido, no en el sentido revanchista, sino que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer? ¿Te tengo que tratar bien? Claro, sí, me tenés que tratar bien, por supuesto. Pero es una desorientación, yo creo que es una desorientación que no has sabido leer como positiva, y es una cosa muy alarmante. O sea, la desorientación y la revisión de las maneras en las que tú te has movido por el mundo no tiene por qué vivirse como un ataque. O sea, cuando una persona antirracista me dice que yo tengo una serie de privilegios en un aeropuerto, por ejemplo, o a la salida del metro de determinados barrios, una consulta médica, o en una consulta médica, o a la hora de que la policía no me pare, o sea, cuando dicen los blancos, yo no me siento personalmente atacada, me invita a una reflexión. O sea, no me puedo encoger de hombros y decir, así sí, es verdad. Sí, es verdad, esto pasa, claro. esto pasa. Pero esto no ha funcionado, de alguna manera no ha funcionado. Bueno, es que no con todos, así como yo te decía, para mí el saldo es que quedaron relaciones mejores a como eran antes, aunque no están perfectas, pero son mejores a como eran antes. También obviamente que tenemos todos estos pibes, los incels, y tenemos esto, ¿no? Como el voto masculino juvenil que se fue a Milei, y ahí casi como una cuestión de fe, entregándose a una identidad. Muchísima ilusión, sí. Eso es lo más preocupante, es la ilusión que tienen, lo viven con muchísima ilusión de una masculinidad de toda la vida, que es un lugar al final al que pertenecer, porque no lo acabas de decir, ¿no? No
les dejamos entrar en una fiesta que teníamos que estaba muy bien y que era la pertenencia, que es lo que todo ser humano desea, sea un chico, una chica, tener una identidad, tener un horizonte. Y se lanzaron a los brazos cuando no pudieron pertenecer a esto porque requería demasiado esfuerzo, se lanzaron a los brazos de lugares muy raros, porque horribles. Milei incluso hablaba de las armas, le parecían, en un momento dado rebajó este discurso, pero él propuso el uso de armas y el repartir licencias como si fuera aquello, y aquello les sedujo. Bueno, Milei vino a proponer una identidad. Eso es. Y ahí se agarraron, porque no la tenían. Ahí es donde yo digo, ¿no será que nosotras también nos construimos una identidad política, una identidad que nos contuvo, que nos dio alegría, que nos daba excusas para salir a la calle, para estar de fiesta entre nosotras, nuestros objetivos, nuestras leyes, y los dejamos afuera muy deliberadamente? Y fue un consenso, ¿eh? Hacía falta en un momento dado un poco de depuración, ¿eh? Bueno, me imagino. Pero porque, por ejemplo, en las marchas en Argentina, los varones no podían venir. Acá entiendo que sí, pero no podían venir los varones. Nuestros encuentros nacionales de mujeres, que son una tradición feminista preciosa que ya tiene 37 años, que se hace una vez por año en alguna ciudad distinta del país, no podían venir los varones. Y en un punto, cuando en nuestros debates, ellos no podían opinar. O sea, vos sos varón, no podés opinar. Tenía algún sentido, porque claro, es nuestra lucha, no es la de ustedes. Pero yo creo que de repente los dejamos demasiado afuera y en un punto, bueno, ¿sabes qué? Sí tenían que opinar, porque ustedes también son parte de esta sociedad y son parte del problema. Entonces, creo que si yo hiciera alguna autocrítica, diría, tiene que haber alguna forma de incorporarlos más, pero no como los aliades, porque también hay distintas formas de incorporarlos. Ese, viste, el que se hace el aliado y de afuera y te aplaude y dice, ¡ay, qué bien! Y luego es un violata, como Íñigo Rejón. Bueno, claro. Está bien. Familiarizadas con ese perfil. Eso la verdad que es ser un tarado. Bueno, lo de Rejón es todavía muchísimo más grave, ¿no? La disociación a mí ya me parece como psicopatoide, pero... Psicopatoide es la palabra. Pero, y no tengo la respuesta para esto, pero sí estoy segura que para una próxima, o ahora, sí hay que saber incorporar a nuestras juventudes. Dilo. Incorporar sobre todo a los chicos. Y no... Yo creo que hubo algún defecto en ese discurso tan así como de, bueno, vos sos un privilegiado y acá no te metas y y que a nosotras nos hacía sentir tan poderosas y todo. Pero imagínate ponerte en los pies de un chiquito de 16 años, 15. En ese momento... Lo siente agresivo, lo siente... Claro, y no ha hecho todo, nada. Él no hizo nada y sobre todo, si tenía ganas de algo, vos le dijiste, bueno, no te metas, y el otro se quedó ahí sin tener nada que hacer, y había mucho que hacer. Por ahí lo hacíamos sentir había seguramente muchos de ellos ya por ahí tenían esos ánimos medio fascistas, y acá encontraron la excusa de echarnos la culpa al feminismo y decir un montón de otras cosas y demás. Pero hay algunos que tal vez estaban en formación y nosotros los expulsamos. Y yo lo que creo es que vamos a tener que buscar la forma de volver a incorporarlos, de persuadirlos, de invitarles a ese mundo más lindo, más igualitario, con el que nosotras las feministas soñamos. Es con ellos. La verdad que sin ellos no vamos a llegar a ningún lado. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. El debate ha de ser intergeneracional, se ha de incluir en los espacios a gente pues de diversas edades, de diversas, al igual que también de diversas estratos sociales. O sea, quiero decir que no también las tiradas, claro, y decirles, creo que se les ha dicho mucho el patriarcado os hace daño. Esto es una soniquete que se ha dicho mucho, pero se les ha dicho poco. El feminismo ofrece sindicalismo, el feminismo ofrece servicios públicos, el feminismo ofrece participación en los cuidados, el feminismo ofrece antirracismo, el feminismo ofrece ecología, o sea, no bueno, a vosotros os hace daño, es un enemigo común, porque ese enemigo común no lo veían tanto, no les gustaba tanto, pero no se les ha ofrecido una ilusión común que tenía que ver, pues, con el trabajo, por ejemplo, ¿no? Con un montón de cosas que están dentro del feminismo y que se han dejado fuera porque a la hora de comunicarse con los chicos, no se les ha dicho, vas a currar menos. O sea, también estoy por los riders, chaval. Sí, también estoy por los riders, chaval, totalmente, porque, o sea, yo sí que creo que entienden que hay una, o sea, que
que hay unas propuestas que son muy completas, el problema es el foro. O sea, que al final tampoco hay un desarrollo del espíritu crítico, a lo mejor que se pueda asociar o colectivizar de una forma como a lo mejor hemos podido vivir nosotras. O sea, que ese salto, que es por el que les va a tocar pelear a la próxima generación, o sea, no nace a través de un reel que tú sueltes en Instagram y que tenga muchos comentarios y que a ti te popularice. O sea, que eso puede ser un entorno, un marco de debate, ¿no? Los comentarios de un reel de Instagram particular. Pero el entorno de debate tiene que estar en la piel, tía. O sea, porque es donde tú entiendes, en tu barrio, en tu cosa, en tu colegio, en tu curro, en tus cosas. Y ahí donde surgirán movidas, ¿no? Pues, oye, este es un violata, o este no lo es, o con tus colegas, o fíjate, pues yo me he comportado así y ya lo he dejado de hacer, o lo que coño sea, o sea, cosas normales. O sea, tampoco se puede uno como saltar los pasos, ¿no? Cosas normales de negociación, y comunicación y consenso normal. La macroeconomía, si tú no sabes que 10 menos 5 son 5. Entonces, ¿cómo cojones te vas a poner tú a entender aquí cosas si no sabes unas matemáticas básicas? Entonces, claro, ese consenso social yo creo que es el que está altamente quebrantado. Bueno. Y ahí se ha traducido mucho en una Argentina. Se está a los brazos de un Trump. Claro, también. Se están traduciendo en cosas aquí. Lo que pasa es que aquí, como por suerte tenemos unos vagos y unos talentados de extrema derecha, se les pilla al toque. O sea, que es al toque, dan una vergüenza ajena que te quieres morir. O sea, es gente que de verdad, incluso los propios difusores se enaltecen o se enorgullecen de ser unos, pues eso, gente sin formación, ¿no? Como que yo tengo aquí el músculo, es como en plan de, amor, con eso a lo mejor no se refleja la gente, no es una cuestión de la formación, del clasismo intelectual, sino que la gente se identifica con que tú tengas valores. Si tus valores, según te estás grabando, te están grabando desde el contraplano y eres un basura, es que blanco sobre negro. A eso nos podemos aferrar. Pero aún así hay relación. A Milei se le ha dado una medalla en la Comunidad de Madrid. Joder, eso es fuerte. Entonces sí que me gustaría preguntarte cómo se vivió desde allí este delirio absoluto. Y se le copia mucho, ¿eh? Ayuso le copia bastante. Bueno, a mí me parece que ahí ellos son muy vivos en cuanto a esta internacional reaccionaria que tienen, ¿no? Se intercomunican, se dan premios entre sí, se visitan todo el tiempo. Y obviamente que también con unos mecenas que son hiperpoderosos, que básicamente el poder económico, las grandes corporaciones están ahí también. Lo que quieren quieren políticos que estén en función de sus intereses económicos. Entonces, bueno, vaya mecenas que tienen. Para ellos es muy lindo viajar, conocerse, hacerse, inventarse premios, sus fiestitas y todo. Eso sí tira del público Milei para hacer viajes, que se ha hecho un montón. O sea, sí, a las votaciones no va. A cada rato viaja a recibir una medalla o alguna cosa. Pero me parece que algún sentido debe tener esto que ellos están inventando, de darse eso, como de darse ánimo entre sí, ¿no? Además de que hay enormes capitales que también se mueven ahí. Claro. Entonces, como les digo, acá los intereses son de mucho dinero que se mueve, que nos sacan a las grandes mayorías para seguir concentrando cada vez más. Lo que hay detrás de Milei y de las ultraderechas es eso, son sus mecenas. Sus mecenas son las grandes corporaciones. Pero ya les digo, se arman fiestitas. Yo creo que nosotros algunas cosas deberíamos copiarlos de ellos. A mí me encanta estar acá con ustedes y estar conversando porque me parece que es este tipo de complicidades también nos construye sentido, ¿no? Entonces, de repente si yo vengo con nuestra experiencia feminista a conversar ustedes que están pasando por otra etapa y les puedo decir, bueno, chicas, a mí me parece esto y esto porque nuestros consensos que fuimos construyendo son así, bueno, qué sé yo, seguramente nos vamos a enriquecer mutuamente desde un lugar de hecho como mucho más hermoso y más honesto del que lo hacen ellos, pero existe esa internacional reaccionaria, qué sé yo, para nosotros cada vez que Milei viaja y le dan un premio de cualquier cosa, nos reímos un poco, pero hay algo detrás que es más fuerte. Pero me gusta retomar un poco la idea de que estábamos hablando sobre qué hacer con nuestras juventudes feministas y qué hacer con los chicos sobre todo. A mí me parece que a partir del caso Rejón se empezaron a tirar un montón de líneas, ¿no? Y todas absolutamente justificadas, porque la verdad que la rabia que dio ese caso, porque es mucho, ¿no? Es mucho. Pero una de ellas es la cuestión de cómo hacemos para denunciar.
Yo me imagino que esto... Sí, esto es un tema importante. ¿No? Es un tema. Las denuncias anónimas en redes, que es esto que nos parece, porque creo que todas tenemos reticencias y nos exponen un poco. No sé qué opinas tú. Sí. O sea, nos fragilizan. Y sí, es muy... a mí me parece que sobre todo nos fragilizan a nosotras. Nosotras pasamos por un momento de cancelación a troche y moche, donde daba lo mismo... donde las conductas casi que se equiparaban unas con otras. Entonces, como todo era denunciable, de repente un tipo que había sido un imbécil en una cita era tan denunciable como un violador. Entonces, chicas, de repente... Eso no puede ser, claro. Si todo es abuso, nada es abuso. Exacto. Ese es el problema. Se licúa uno. Si decimos todo... Porque lo que yo también escuchaba un poco es la tentación de decir, bueno, si Errejón también era un violín, entonces todos lo son. Yo creo que eso es peligroso también. No. La verdad que no todos los tipos son Errejón. Porque entonces va a dar igual tratar de ser mejor. Claro. No les concedamos eso, decir, son todo lo mismo. No, esfuércense, muchachos. Las denuncias anónimas son peligrosas, nos dan una fragilidad enorme. Me parece que es demasiado frágil. Ahora, cuando ustedes dicen, por ejemplo, es que la justicia es patriarcal, entonces, ¿qué hacemos? Y la revictimización, entonces, ¿qué hacemos? Nosotras fuimos aprendiendo de todo esto y empezamos a conformar como colectivos, ¿no? Ustedes tal vez conocen el caso de Thelma Fardín, una actriz argentina que tuvo que hacer una denuncia contra su violador, que fue un actor que la violó en un set cuando ella era menor. Años después, Thelma lo quiso contar, era complicado, pero hablando con sus colegas actrices, bueno, todo el mundo sabía de D'Artés, armaron un colectivo, actrices argentinas, una conferencia de prensa y Thelma Fardín puso la cara con todas sus colegas atrás que le dieron una espalda enorme. Y esto se replicó en un montón de casos. Ahora las periodistas argentinas que entre sí descubrieron que Pedro Brieger era un periodista que a todas les estaba haciendo esas maldades, no sé qué, se pusieron de acuerdo, armaron una conferencia de prensa y entre todas las actrices, más otras que no necesariamente habían sido víctimas, más diputadas nacionales, se armaron de un buen colectivo y un respaldo para poder dar la cara. Lo que yo digo, es compleja la denuncia anónima, es compleja porque... Bueno, pasó, por ejemplo, con lo de la selección española aquí de fútbol femenino, que también, bueno, pues hubo un caso similar. Claro, que fue un colectivo y de cara. Hicieron el hashtag se acabó, y entonces fueron todas de cara con un comunicado colectivo y evidentemente resonó mucho más que si alguien coge y quita el nombre. Que puede ser dice, útil para juntarse en un momento, o sea, puede ser útil para recabar muchos testimonios en caso de que sea alguien reincidente o que forme parte de sus relaciones laborales, que sea un abusador serial, pero nos fragiliza un montón las cancelaciones y en parte creo que tenemos que preguntarnos hasta qué punto son tan útiles para el feminismo hasta hacer estos listados, censos de cucarachas, los llamamos aquí, estos listados de nombres, este sí, este no, este sí, este no. Creo que es mucho más útil decir, a ver, vale, no sois todos violadores, pero sí que participáis, pero sed conscientes de que participáis todos, prácticamente todos, excepto casos muy, muy concretos, de ser del montón de arriba, básicamente de conductas y de estructuras que a nosotras nos incomodan y nos perjudican. Sí. Entonces, claro, la estructura es más arenosa, más difícil de comprender. Entonces, cuando decimos, chicos, estáis participando todos de ese montón de arriba, cómodo y tranquilo, revisaos. No estamos diciendo sois todos unos violadores. Y estamos señalando una manera jerárquica y muy horrible de organizarse humanamente, que debería preocuparnos a todo el mundo. Decir este nombre, este otro nombre, pues es que yo no sé. En 2018 alguien en Futurock dijo, 2018 que todos los días había alguna cancelación o algún escrache, dijo, hagamos apuestas, a ver quién sigue. Hagamos la lista de las apuestas. Y yo dije, no, chicas. No vamos a jugar en esta radio no vamos a jugar a hacer apuestas. Porque esto es un Minority Report, es empezar a jugar a la gente por puro prejuicio. Nosotras no queremos construir ese mundo. Entonces no, la verdad que no. Y también el problema de la fragilidad de la denuncia anónima es que, supongamos, yo vine acá con mi marido, mi compañero, que es un hombre totalmente decente. Digamos que llega una denuncia anónima que dice, Fede Vázquez es un violín y no sé qué y no sé qué. ¿De dónde llega? Claro. Y yo no tengo a quien decirle, pará, loca, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo no voy a poder repreguntarle a alguien? Más
el indubio pro mujer, que me parece que está perfecto, que es el yo te creo hermana también, que es, obviamente, que es retórico y en principio decir, te vamos a empezar a escuchar y en principio te voy a creer, pero alguna cosa te voy a tener que repreguntar. Exacto. Pero además porque son las normas, no las escribimos nosotros tampoco. Entonces, lo que creo es que la arbitrariedad de la denuncia anónima, de que cualquier conducta sea totalmente denunciable, equiparable a unas que son más graves y demás, la arbitrariedad se nos vuelve en contra. Hay un dulce en la revancha. Es dulce la revancha. Dan ganas de agarrar la guillotina, dan ganas de prender fuego todo. Yo lo entiendo. A largo, pero no es buena consejera. Claro. La revancha es dulce, pero no es buena consejera. Hay un momento donde hay que respirar profundo y decir, a ver, ¿cuál es la mejor manera de hacer las cosas? ¿Cuál es la mejor manera de hacer las cosas? Y yo creo que nosotras fuimos aprendiendo. Al mismo tiempo, todo lo que digo acá es con otro recorrido. Vengo de Argentina, me voy en 3 días, no vengo a tirar ninguna posta ni ninguna verdad. Aquí resulta muy interesante. Hemos hablado alguna que otra me vez imagino también, que esas son todas las discusiones que están teniendo. El consenso fue otro en otro momento en Argentina. El consenso, o sea, es como les digo, en las denuncias había un blog que se llamaba No Nos Callamos Más, donde el blog se subía de todo y en un momento ya paremos con este blog porque a ninguna nos está gustando la cultura de la cancelación y de repente sentimos que era peligroso para todas, de verdad empezaba a ser peligroso todo eso y ahí dijimos paremos la mano y creo que empezamos a inventar de esta manera como artesanal y colectiva que les estoy diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para institucionalizar de alguna manera esto que tenemos para decir? Primero cotilleando, juntándonos, armando colectivos, pero vamos a tener que poner la cara. Hay algunas conductas que tal vez no configuran delito, pero que son denunciables, ¿no? Por ahí no ante el juez, porque esto no va a configurar un delito. Pero a este tipo hay que decir que esto no lo puede seguir haciendo. Estos maltratos hay que denunciarlos. Bueno, hagámoslo colectivamente, abiertamente. De forma pública, que la gente se pueda identificar con eso, sí. Que tú puedas señalar incluso, porque claro, el poner ejemplo y referencia al final sirve para que tú puedas señalar otro tipo de conductas similares en tus entornos, aunque no tengan lo que ver, pues porque no seas actriz, ¿no? Señalar también que es gravísimo que alguien que está capitalizando el feminismo y sacándole un rédito político al feminismo y luego tiene unos comportamientos que no son delitos, que son aberrantes y reprobables y que te hace sentir fatal, pues que está bien que esté en los foros públicos, sí, pero yo estamos explorando maneras y tenemos, es muy importante lo que dices, Julia, tenemos que poder hablar y tenemos que poder repreguntar y tenemos que poder, y las víctimas también las víctimas no se las puede infantilizar hasta el punto de, o sea, es como, ¿cómo no va a poder hablar? Algunas víctimas no pueden hablar, pero otras víctimas quieren hablar y quieren, y nosotras somos responsables de hacerles las preguntas desde el cuidado y desde el feminismo a esas víctimas y decirles, tía, vamos a armar esto, vamos a hacerlo más sólido y para eso vamos a preguntarnos. O sea, bueno, es que en la infantilización de la víctima a mí me parece que también hay un problema, porque un problema profundo en el sentido en el que si vos no te podés ir de una cita cuando ya evidentemente el tipo es un imbécil y ya te está humillando y te está trazando. Bueno, entonces, si no podés hacer eso, ¿qué vamos a poder hacer para cambiar el mundo? Tengo que preguntar por qué no has podido hacer eso. Porque muchas veces vamos a sacar cosas muy valiosas que tienen que ver con el trabajo. Tienen que ver con el chantaje económico. No te has ido de esta cita porque este cabrón es un director de cine, guionista, productor, político, periodista, no sé qué, que sabes que te va a joder. Sí. La respuesta en muchísimas ocasiones no es que estuvieras tan ostras, que has hecho el cálculo de consecuencias de esto y eso es horrible y es un contexto espantoso en el que vivir, pero hay que hacer esa pregunta para recibir que la parálisis es muchas veces, o sea, que la parálisis tiene muchas veces que ver con un entorno de chantaje. Es que totalmente. Yo tampoco quiero decir, bueno, todas nos tenemos que ir y es facilísimo. No, para nada. No. Tengo muchísima conciencia de lo que es el patriarcado, básicamente, y de la dominación masculina. Por supuesto que sí. Pero sí
creo que en algún momento nos vamos a tener que animar a salir del lugar de víctimas. Y esto seguramente que hay un montón de situaciones particulares que son imposibles. Me imagino a una mujer viviendo en una villa con 4 hijos, que vive con su golpeador, que además es el padre de sus hijos, y ella no tiene un ingreso económico propio. Esa mujer no tiene salida. ¿Yo qué le voy a andar diciendo? Andate, ¿cómo vas a hacer para que te sigan pegando? No tiene salida. O, qué sé yo, una cita con un tipo con el que vos trabajás y hay una relación ahí de poder donde además median cuestiones laborales, económicas, y ahí estás en una situación casi sin salida. Bueno, claro, todo eso es un problema. Pero sí me parece que a largo plazo tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para salir de víctimas. Porque de víctimas, la verdad que no vamos a cambiar el mundo. Yo me acuerdo en charlas que daba en el 2018 y empezaba a decir, ¿no? Bueno, chicas, ya... Y me tiraban con cosas, porque a veces que yo digo cosas que a veces que son unpopular opinion en el momento. Chicas, la próxima que se mete en un camarín, se jode. Jódanse, porque si ya sabemos cómo terminan las cosas en el camarín. ¿A vos te gusta la musiquita? Comprate vos la guitarra. Comprate la guitarra, aprendé a tocar la guitarra y tocá vos las canciones. Si a vos lo que te gusta la música, por eso te gusta el pelotudo ese. Que después te metes en el camarín. Mano de malasaña. Claro, entonces después te sentiste humillada porque te trató como si fueras una cosa. Ya, no nos metamos más en el camarín, pero toquemos nosotras la guitarra. Yo me acuerdo de una charla, me acuerdo perfecto, porque fue en la provincia de Santa Fe, que me tiraban con cosas porque era fuerte en ese momento decir eso. Estábamos en el momento de realmente nuestro único lugar es casi el de víctimas. Y yo chicas, no podemos quedarnos en ese lugar. Lo somos, son años de dominación, nos falta mucho. Hay lugares que casi porque pareciera que no tienen salida, pero hay que empezar a creérsela también. A mí Fede siempre me lo dice, ¿no? Como que ustedes no terminan de convencerse. El miedo ya está del lado de ellos también, ¿eh? Sí, y eso está bueno. Sí, pero el miedo es un asco, porque el miedo te lanza a los brazos de Milei. El miedo es un asco. Sí, pero bueno, que hay una alternativa. O sea, quiero decirte que a lo mejor de pronto en un momento determinado de bloqueo, que no podemos juzgar en circunstancias concretas, pero que un empujón, si se tiene que llevar uno, que se lo lleve y le dices, mira, que te den por el culo, macho. Y ya está, y chao, ¿no? Sí, yo me refiero más, es verdad que el miedo... leído de determinada manera te puede empujar a los brazos de Milei y eso es una mala noticia. Pero por otra parte, que más hablando de nuestras relaciones personales y no tanto de la política y de la identidad política, que estemos en una cita y que el tipo, él tenga más miedo por todos estos planteos que venimos haciendo, es una buena noticia, nos tiene que poner en otro lugar, en la cita. Si no mediaran estas otras cuestiones que por ahí la complejizan más, ¿no? Es que está asustado, no entendió nada. No sé, claro. Pero pararse en un lugar de iguales. Claro. Quiero decir esto, nos tenemos nosotras que empezar a creer ese lugar de iguales. A veces nos cuesta a nosotras creer ese lugar de iguales. Claro. Simplemente tener el debate con esa persona y decirle, oye, ¿tú te crees que esto que estás haciendo aquí es normal, compañero? Ponte tú en mi lugar. No lo es, así que... se acabó. A la huelga de heterosexualidad. Realmente, claro, Nerea, lo que pasa es que las que tenemos la desgracia de ser heterosexuales, pobrecitas mías, pobrecitas nosotras, vamos a tener que tener las herramientas para distinguir entre un errejón y el resto. Que es una trabajera que tenéis encima, que ya está, que vos tenés la suerte de evitarla, claro, pero que algunas vamos a tener que ver y para eso los relatos sí son muy buenos, ¿no? Para detectar, decir, mira, ay, a mí esto me ha pasado también y eso también es violencia o esto se puede parar así. El otro día hablaba con una que me decía que ella le había pasado algo de un relato que había leído en uno de los relatos de Cristina Fallarás, que asumo que era sobre Rejón, que decía, claro, nunca decía mi nombre. ¿Lo leyeron ese? Sí, había uno, sí. Son técnicas. Pero no todos los tipos son así. Yo insisto con afortunadamente, esto. Claro, afortunadamente no. Acá hay un rasgo psicopatoide muy particular en este ser humano que es muy especial también. Muy especial. Muy especial. Está obviamente el factor patriarcal, el abuso de poder, la fama y todo eso que de hecho él mismo hasta lo confiesa, que lo atravesaron y que lo volvieron a este ser horrible. Pero yo la verdad que conozco muchísima gente que también son varones, son heterosexuales, muy famosos y no por eso fueron malas personas.
hay que poder detectarlo, ¿no? Entonces... Sí, bueno, y darle una oportunidad y no excluir a lo mejor, ¿no? En ese sentido. Julia, ha sido un placer y un gusto tenerte. De verdad, muchísimas gracias por todas tus palabras. Esto ha empezado en Argentina, terminó en feminismo. Pues un poco nuestros temas favoritos, ¿para qué engañarnos? Las caras del monstruo. Las caras del monstruo, que las tenéis ya disponible en vuestra librería de confianza. Si no, la pedís y ya, librería de confianza. En la librería Late está seguro, Espacio Late. Espacio Late en Madrid. Sí, ahí seguro que está, por lo menos desde seguro hoy. Que tiene una web que te lo pueden mandar. Chica, yo qué sé, ni que sea, pues tú lo puedes conseguir. Espacio Late lo buscan ahí en Instagram y eso seguro está. Muchísimas gracias, Julia. Qué gusto ha sido escucharte. Para mí, conversar con ustedes. La podéis escuchar en Futurock, que es sencillamente su radio. Y punto. Sí, es así. Hubo que ponerse el propio medio de comunicación. Claro, porque ¿cómo hay que hacer? Muy requete bien, compañera. Y a vosotras, gracias por estar ahí una semana más, queridas amiguitas. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.